El fondo tiene una historia en 3 etapas. La primera etapa va del año 80 hasta el año 2002, más o menos, que es una etapa en la cual se empezaron a cubrir tratamientos de prótesis de cadera, cirugía cardíaca, después angioplastia, la diálisis renal, es decir, esas 3 grandes áreas, renal, cardíaco y prótesis de cadera, eran los grandes, además de todos los trasplantes, trasplante de médula y trasplante de órganos, se cubrían en ese momento. La evolución durante esos años en esa primera etapa fue de un crecimiento constante de esas solicitudes y una situación en la cual el fondo terminó, de acuerdo a lo que dijeron las consultoras, que se contrataron 2 consultoras argentinas en ese momento, que el fondo estaba quebrado financieramente. Es decir, el modelo del Fondo Nacional de Recursos, cobertura universal, que ya era cobertura universal, en la forma que se estaba gestionando no era viable económicamente. Previamente al 2005 había medicamentos de alto costo, había medicamentos biológicos, empezaron a aparecer el imatinib, el trastuzumab, el rituximab, todos esos medicamentos aparecieron antes para estos tratamientos. Y en ese momento había grandes dificultades para que el sector público los pudiera comprar, pero que además el sector privado había algunos que no, algunos sectores, algunas IAM no las daban, otros sí, había una situación realmente complicada. En el 2005 se incorporaron con este modelo de cobertura universal, es decir, independientemente de dónde estuviera afiliado la persona, recibe esta medicación. Y a partir del 2015, digamos, en esta tercera etapa que va hasta ahora, lo que pasó fue una consolidación del Fondo Nacional de Recursos como un financiador, como el segundo financiador después del Fondo Nacional de Salud, como un financiador específico para cobertura de alta complejidad y de alto costo. Actualmente tenemos, el año pasado, por ejemplo, casi 30.000 personas que accedieron a tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos y casi 8.000 personas que están en tratamiento con medicamentos, 8.000 personas. Se partió de un número de 80 en el 2004-2005 a casi 8.000. No existe un modelo como el fondo en otros países, ningún otro país, en la región menos. Realmente yo lo que contaba al principio, se sorprenden de ver que Uruguay tenga un modelo que permite asegurar que la cobertura de tratamientos que son de alta complejidad y que exigen muchas veces un seguimiento durante años. Pero lo que quiero resaltar es que nosotros, en términos de tratamientos con biológicos, de tratamientos de alto costo, estamos igual que los países desarrollados. ¿Cuánto es el presupuesto que el fondo destina año a año para la financiación tanto de los actos médicos como de los tratamientos con medicina? Bueno, el fondo destina en dólares, ha cambiado el valor del dólar, pero el año pasado, por ejemplo, fueron 250 millones de dólares. De esos 250 millones de dólares, el 80% es para pagar procedimientos, trasplantes, prótesis, cirugías cardíacas, todo eso que vimos, y el resto es para medicamentos y gastos de administración. Se gasta alrededor de un 17% en medicamentos de alto precio.